falsos profetas. Y vamos al capítulo 24, al verso 24, Mateo 24, verso 24. Y si usted lo tiene puede decir amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque se levantarán, dice, falsos cristos. Y también se van a levantar junto con los falsos cristos, que falsos profetas. O sea, es un grupo separado, uno de falsos cristos, pero hay otro grupo que se levanta que son falsos profetas. Pero ambos tienen una capacidad, dice que de hacer grandes señales y prodigios, de tal manera que, ¿qué dice? De tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Su tarea principal es la de ¿qué? Engañar. Recuérdelo, engañar. Esa es la razón principal del falso Cristo y del falso profeta, engañar. Dice el verso número 11, del mismo capítulo 24, ¿ya lo tiene? Dice, y muchos, o sea, no son pocos, muchos falsos profetas se levantarán. Y otra vez lo mismo, ¿qué van a hacer? Engañar a muchos. Pueden tomar sus lugares. Ya oró nuestra hermana por la palabra. Esta palabra engañar en el griego, se oye medio chistoso, planao, en el griego, planao, que significa errar, extraviar, seducir, descarriar, apartar de la verdad. Nosotros estamos viviendo tiempos en los que el Señor nos está permitiendo ver muchas cosas, bastantes. Yo creo que si echamos el tiempo hacia atrás, algunos años, unas 2 décadas si usted quiere, no se vivían las cosas que se están viviendo ahora. Hay, dice la palabra de Dios, una serie de señales que se van a presentar, una serie de situaciones que se van a dar en el mundo de forma casi pareja, por igual, al mismo tiempo, donde los cristianos estamos siendo llamados a estar expectantes, a estar velando. No solamente es venir a la iglesia, encerrarnos en un lugar y creer que nuestro mundo nada más es aquí. Eso es una equivocación. Creer que la vida del cristiano es solamente dentro de la iglesia, y no es cierto. Nosotros estamos llamados no solamente a salir para seguir hablando también, por supuesto, de la palabra de Dios, pero también de enfocar nuestra mirada y nuestra atención en las cosas que están sucediendo allá afuera. No podemos aislarnos, no podemos mantenernos apartados de las cosas que se están dando en el mundo, apartados sí del pecado, apartados sí del mundo, apartados sí para Dios, porque eso significa la palabra santo, santidad, apartado, no como el ese que vino que le decían su santidad andante, ¿no? Un santo es alguien que está apartado del pecado, apartado de la maldad, pero apartado para Dios, para el servicio de Dios. Ese es un santo. Pero nosotros estamos llamados a aprender a visualizar las cosas que suceden allá afuera. Hay decadencias de todo tipo. Hay una decadencia en lo moral, hay una decadencia en lo espiritual, hay una decadencia en lo natural. Las señales son de varios tipos. Las señales que nos habla la palabra de Dios, señales de tipo espiritual, señales de tipo natural, señales en lo económico, señales en la moral. O sea, hay tantas cosas que se están dando, que están sucediendo todas juntas,
que en serio, hermanos, debemos estar pero atentos a las cosas, porque dice la palabra de Dios que cuando veamos estas cosas, no nos da la fecha el Señor, no nos da la hora, no nos da el tiempo, no nos dice exactamente qué día va a ser cuando Él venga, pero sí es claro lo que Él dice: cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, dirá: ponte al tiro, mi buen, porque ya mero viene el Señor por ti. Entonces nosotros no podemos aislarnos como cristianos. Eso es una gran equivocación de muchos que creen que ser cristiano es aislarse de todo, aislarse completamente hasta del mundo. Quieren vivir como ermitaños en una montaña donde nadie se les acerque. No, los cristianos somos llamados a estar en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, por supuesto. Pero en el mundo nos movemos, en el mundo andamos. Tenemos que socializar con todo tipo de gente, pero eso no debe de hacer que nuestra fe se desvíe ni cambie. Debemos ser fuertes en lo que creemos y mantenernos en nuestras convicciones y andar en el mundo predicando la palabra de Dios. Pero ahí está el cristiano. El cristiano debe tener esa virtud de ser expectante, de aprender a visualizar las cosas y de aprender a qué, a llevarlas a la palabra de Dios. Se los he dicho los domingos pasados, nosotros no podemos vivir de suposiciones. Nosotros los cristianos no estamos llamados a vivir de que ahora sí, el Señor. Todo de acuerdo a la palabra de Dios. Así es de que nosotros lo que debemos hacer es ver, visualizar, estar alertas, estar a la expectativa. Hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo y que están sacudiendo el mundo. Corrupción por todos lados, falta de liderazgo, políticos tranzas. O sea, de todo está pasando. Estaba comentando hace rato con los hermanos cuando estábamos poniendo aquí las cosas de este boxeador filipino Manny Pacquiao. Usted a lo mejor los conoce, a Manny Pacquiao. Se convirtió a Cristo. Antes de su última pelea, él ya se había convertido al Señor, al Evangelio. Conoció de la palabra de Dios y ahora es un cristiano que está viviendo su primer amor. Y en ese primer amor, y él anda buscando un cargo de político ahí en su país, pero unas declaraciones de él que los homosexuales son peores que animales, pues sacudió a medio mundo. Pero pocos tienen el valor de hacerlo, pocos tienen el valor de decir las cosas tal como Dios las dice. Le quitaron un patrocinio muy importante de la marca Nike, que son marcas que pagan demasiados millones de dólares, pero a él no le importó y él sigue en lo mismo. Corre el riesgo de que le quiten sus patrocinios, no le interesa, a él le interesa quedar bien con Dios. Qué bueno que sea eso, qué bueno que no vendan sus convicciones por dinero, un puesto político. Y así debemos de vivir los cristianos, no dejarnos vencer por intereses que vengan de afuera, que vengan del mundo. Los cristianos debemos de aprender a eso, hermano, a vivir de acuerdo a esa expectación que tenemos. Por eso la Biblia le llama bendita esperanza, porque nosotros sabemos que hay una esperanza gloriosa que se está guardando para ese día en el que los cristianos hemos de ser arrebatados. Que si nos toca a nosotros, bendito sea Dios, qué hermoso que nos agarre vivos. Pero si nos vamos de este mundo, hermano, el día que colguemos los tenis hemos de estar con el Señor. Pero hay muchas cosas que nos hacen pensar que el Señor no tarda en venir. Hay muchas cosas y cosas que están escritas en la palabra de Dios que nos hacen sentir en el corazón que Cristo no tarda en venir por su iglesia. Vea todo lo que está sucediendo, vea. La tecnología nos ayuda en ese sentido a conocer todo lo que está pasando. Ahorita se apagó un poco todo ese ánimo que la gente traía por cuánto subió el dólar, pues subieron a apagar un poquito los ánimos trayendo este cuate acá, las guerras en el Medio Oriente, lo que está pasando con Rusia, con Turquía. Turquía se metió a Siria a la fuerza y va a hacer la de todos ahí. Los rusos están enojados con los turcos porque se metieron donde no se debían de meter. Y hay cosas que están calentando ya el ambiente.
cosas que se están preparando, porque algo grande va a acontecer, algo grande va a suceder. Y los personajes se están poniendo en el lugar que les corresponde en el escenario, porque llegó la hora de actuar, llegó la hora de entrar a escena. Todo, hermano, se está preparando para que el Señor regrese por la iglesia. Todo. Son indicativos grandes que nos dicen que ya el Señor no tarda en venir. Y poco a poco hemos de ir analizando estas señales que la palabra de Dios nos da. Nosotros, ya les dije, no podemos vivir nada más de sueños, de pensamientos vagos. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos se van a levantar falsos cristos. Y ya lo vimos cómo se han estado levantando falsos cristos. Gente que se dice los enviados de Dios, los reencarnados de Jesús, que dicen que traen salvación al mundo. Es una forma impresionante la que está dando ahora, en la que estos cuates están apareciendo. Pero que la palabra de Dios también nos señala que aguas con ese cuate. Si te dicen que allá está el Cristo, no vayas. Si te dice que está allá, no creas. O sea, no es cierto lo que ellos predican. Nosotros debemos de obedecer a estas palabras, porque tenemos la palabra profética que más segura, a la cual hacéis bien, dice, en estar atentos, como antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así es que cuando todo el mundo tiene sus opiniones acerca de Dios, cuando todo el mundo tiene sus opiniones acerca de lo que es el mundo espiritual, nosotros tenemos la palabra más segura. Así es de que nosotros no tenemos que, lo único que tenemos que hacer es llevar todo a la palabra de Dios y no salirnos de ahí. No podemos salirnos de la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, por eso nosotros no somos como los mormones que ya tienen su libro del Mormón, los testigos de Jehová que tienen sus libros de la Atalaya, todos sus escritos de su fundador, o los adventistas que tienen los escritos de Elena White. O sea, hay una serie de formas en las que nosotros podemos descubrir la falsedad de estos hombres. Y la palabra de Dios dice que son falsificaciones baratas. Usted, cuando le entregan un billete falso, lo primero que hace es ponerlo a la luz, a ver, a la contraluz. Hay que se vea el monito ahí escondido. ¿Y qué hace? Verifica que su billete sea bueno, y luego que les dan de a 500, que son los que aguas, y siempre los lleva a la luz, y su luz ultravioleta, y le pasa a usted el crayón, y lo tallan en el papel, pero dan el gatazo. ¿Y nosotros qué tenemos? La palabra de Dios. Ella es la que nos ayuda a ver quién es un falso Cristo y quién es un falso profeta. Cuando se empiezan a salir de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, no tengas temor de ellos, yo no los envié. Así es que bendito sea Dios, porque, mire, nos pone en alerta, nos dice a qué cosas debemos estar atentos para no dejarnos engañar. Y dice aquí dice la Escritura, en el verso 11, que muchos, o sea, no van a ser pocos, muchos falsos profetas. ¿Qué van a hacer? Muchos falsos profetas se levantarán. Esta palabra levantarán en el griego significa que van a despertar, como que van a enderezarse, como que resucitan. Esos falsos profetas que parece que vivían en la nada y que ahora están apareciendo por todos lados. Y usted determine, por eso Dios a usted le dio criterio propio, por eso Dios a usted le dio razonamiento, para que usted aprenda a discernir si lo que dice la Biblia se está cumpliendo ya en nuestros días. Por eso dice, y muchos falsos profetas, o sea, que no son genuinos, que no son verdaderos, muchos falsos profetas se levantarán. Pero ¿cuál es la tarea de ellos? ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es la meta de ellos? Engañar.
Y hay engañadores de todo tipo. Hay gente que engaña, desde aquellos que quieren engañar para obtener dinero, aquellos que tienen el deseo de engañar para obtener riquezas, para satisfacer sus bajos instintos incluso, pero su propósito es engañar, 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 engañar. Y la combinación de la verdad con el error se presta para que ellos sean engañadores, siervos del enemigo, que pervierten la doctrina y la palabra de Dios. Por eso nosotros los cristianos no podemos apartarnos de la única verdad que conocemos, que es la palabra de Dios. Muchos lugares que se dicen cristianos no la están predicando, no la están enseñando. Hay muchas iglesias donde no se está enseñando la Biblia. Hay iglesias donde ni siquiera se menciona el arrebatamiento. Ayer estuve platicando con un compañerito de trabajo, es nuevo, no tiene ni un año trabajando, y me salió cristiano el condenado. Bueno, dice él que es cristiano, pero fuma peor que un chacuaco. Fíjese nada más, esos cristianos que fuman, hombre. Bueno, perdón la expresión, no son cristianos. Esos que se dicen cristianos, ¿verdad? Que fuman, ¿cómo puede ser? Pero platicando con él, me dice, es que, mira, no nos enseña nada de la Biblia. Se usa muy poco la Biblia ahí donde asisto. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y sabes de esto? ¿Y sabes de aquello? Y me decía, no, es que no nos han enseñado. Esto es lo que nos va a salvar la vida, hermanos. Si tú quieres ser librado del engaño, porque mire, va a ser un poder engañador. Muchos cristianos van a caer en el engaño, porque dice la palabra de Dios que aún los escogidos, muchos van a caer en el engaño de creer cosas que no. Y esto es lo que te va a salvar la vida. Esto, el que tú conozcas la verdad, el que tú conozcas la palabra de Dios, es lo que te va a salvar la vida al final de cuentas. Es nuestro salvavidas, la palabra de Dios. Por eso, mire, los cristianos que ni leen la Biblia, ni la estudian, cristianos que no meditan la palabra de Dios, son víctimas seguras del engaño. Por eso en las iglesias creen tantas cosas. Se ponen de moda muchas cosas, muchas modas evangélicas. Y no, hombre, ¿cómo recuerdo yo cuando se empezó a sacudir el ambiente evangélico con la entrada de estos hombres, estos falsos predicadores y profetas? Empezaron a introducir doctrinas heréticas como la doctrina de la risa santa, donde empezaban a reír sin parar. O como aquellos que hacían ruidos de animales, todos ellos decían estar poseídos por el Espíritu Santo, perdían la razón. Algunos empezaban a ladrar como perros y empezaban a caminar como perros, y sáquese de aquí, y le decía otro, órale. Y ahí andaban, algunos hasta maullando. O sea, una cosa trágica. Esos que se reían sin parar, los que empezaron a vomitarse. Empezó a ponerse de moda de que tenían que vomitar. O sea, todo eso empezó a sacudir el ambiente. Todo empezó a originarse en algunas partes de Estados Unidos, algunas en Chihuahua, donde está una iglesia llamada Vino Nuevo. Esa iglesia Vino Nuevo empezó a adoptar todas las cosas que veía allá en Estados Unidos y las empezó a meter en su iglesia. Y ellos tenían convenciones anuales llamadas Visión Juvenil. Yo como recuerdo todo esto, hermano, perfectamente. Estos eventos llamados Visión Juvenil, que se hacían cada año, donde solamente jóvenes tenían que ir ahí, eso era lo que me sorprendía. Puros jóvenes podían asistir a estos eventos en Chihuahua. Allí, yendo a Chihuahua, iban y se metían los jóvenes de todas las iglesias, porque ellos hacían invitaciones a través de revistas, de radio, etcétera. Y cuando regresaban estos jóvenes a sus iglesias, empezaban a ver a sus iglesias mal, anticuadas,
es que aquí no hay un despertar del espíritu, es que esto, y empezaron con un espíritu de crítica hacia sus iglesias, porque creían que ya tenían la nueva unción, allá había una frescura del Espíritu Santo, allá les dijeron que tenían que ser así y hacer así, y llegan a sus iglesias y a criticar. Llegaron, hermanos, con un espíritu de crítica tremendo. En el Buen Jesús, donde yo empecé, muchos de ahí se fueron allá a Visión Juvenil. Se fueron a Visión Juvenil, se fueron a Chihuahua, allá que está esta convención poderosa, y cuando regresaron a la iglesia, regresaron con eso, con ese espíritu de crítica. Empezaron a tratar de introducir lo que vieron allá, introducirlo en la iglesia, sin permiso del pastor, sin que el pastor se diera cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque yo era joven en ese entonces, yo pertenecía a un grupo de jóvenes y yo veía todo lo que empezaron a hacer. Las danzas que se reventaban después de las reuniones, después de los convivios, yo veía que los jóvenes se quedaban y órale, vamos a danzarle aquí, como vimos allá, vamos a danzarle aquí. Y empezar a hablar mal de la iglesia, que si los cantos, que si los que dirigen, o sea, ese espíritu empezó a introducirse dentro de la congregación. ¿Por qué? Por esos hombres que se dedicaron a manipular la mente, a decirles allá en sus iglesias, ya se quedaron atrás. Miren, nosotros acabamos de recibir la nueva revelación del Espíritu Santo, y ahí empezó todo el relajo. En Visión Juvenil empezó Marcos Witt, Marco Barrientos, todos esos músicos de antaño, Miguel Casina, o sea, empezó toda esa revolución. Y triste lo que empezó a suceder. Luego, bueno, ya le he platicado que la iglesia hasta se dividió. Cuidado, ¿verdad? Eso es de cuidado. No es fácil, no es sencillo. Yo sé que los jóvenes buscan otras cosas, se les hace a veces, no sé, difícil, ¿no? Atender a las cosas que se dan en la iglesia. Empezaron los grupos de rock cristiano, empezaron a meterse también, a introducirse grupos de rock cristiano, por favor. Y todo eso empezó a mermar la calidad espiritual de la iglesia. Ya no se ora, ya no se estudia la palabra de Dios, se está buscando solamente nuevas revelaciones. Empezaron a surgir ese espíritu que de profecía. Se empezaron a levantar hombres y mujeres a profetizar dentro de las iglesias. Por eso la palabra de Dios, mire con qué claridad nos dice que se levantarán. Parece que resucitaron entre los muertos, parece que estaban dormidos y de repente despertaron, y empezó a ver que un espíritu de profecía moviéndose dentro de las congregaciones. Ahora en las congregaciones ya no mandaba el pastor, ya mandaban los profetas. Y ya tenemos nuestro profeta de cabecera, y esta hermana es profetiza, y aquel hermano es profeta, y en las iglesias se levantaban en medio culto a profetizar. Y la palabra de Dios pasaba a segundo término. Ya no se predicaba la Biblia, ya nada más se escuchaba lo que decía el profeta, y todos vámonos para nuestra casa. Y se buscaban solamente emociones, se buscaba sentir calambres, se buscaba sentir cosas que se estaba enseñando ya en un mundo evangélico que estaba decayendo espiritualmente. Ahora hay que buscar el espíritu de la risa, ahora hay que buscar el espíritu del vómito, ahora que el espíritu de animales, y tantas cosas que se empezaron a dar. Tremendo, hermano. Yo tengo unos libros que hablan acerca de todo eso, el avivamiento de la risa, el evangelio social, todas esas cosas que empezaron a marcarnos ya a los cristianos, que debíamos de poner atención a las cosas que ya estaban sucediendo dentro de la misma iglesia, que eso viene siendo lo peor de todo, y ahorita lo vamos a ver. Por eso dice la Escritura que muchos falsos profetas se levantarán, y lo estamos viendo. Ponme la siguiente lámina, hijo, por favor. Mire, falsos profetas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, serán grandes señales. Cuidado, porque si algo va a acompañar a los falsos profetas, escúcheme bien lo que le voy a decir, hermano, para que no se vaya con la finta. No se vaya con la finta, porque si usted ve en algún lugar que ahí sanan, que ahí liberan, que echan fuera chamucos, que ahí hacen sanidades, milagros, eso
Si usted ve eso en alguna iglesia, en algún lugar, eso no es evidencia de que sea una iglesia de Dios. No porque haya milagros, no porque haya cosas sobrenaturales, signifique que esa iglesia sea de Dios. Póngame mucha atención, hermano, por favor. Porque si algo dice la palabra de Dios, va a caracterizar la vida de esos hombres, es que van a tener el poder de ¿quién? No de Dios. No va a ser un poder de Dios. Van a tener un poder que les va a permitir hacer grandes señales. Para ti, ¿qué es una grande señal? ¿Ver un paralítico levantarse de su silla? ¿Un mudo hablar? ¿O que los sordos puedan recibir nuevamente ese sentido de escuchar? ¿Qué es lo que te gusta? Para ti, ¿qué son grandes señales? ¿Que te adivine tu futuro? ¿Que te diga qué te va a pasar? Va a ser cosas sorprendentes que van a impactar el corazón y la mente de mucha gente. Porque van a decir, es que esto no es natural, esto tiene que ser de Dios. Ahí va a ser el engaño. Porque tendrán el poder de hacer grandes señales, dice, y prodigios. Prodigios. Cosas impresionantes a la vista humana. Por eso no debemos de caer en el error que porque si alguien anuncia que va a hacer sanidades, que va a hacer maravillas, creamos que es el Espíritu Santo el que está actuando ahí. No es cierto. Nosotros no tenemos que hacer campañas de sanidad como muchos lo hacen. Campañas de sanidad, campañas de milagros. ¿Dónde dice la Biblia que debemos de hacer eso? ¿Dónde? Dígame usted. En ningún lado. En ninguna parte de la palabra de Dios va a encontrar usted que se hacían campañas de sanidad. Ni Cristo, que tenía todo el poder porque es Dios, hizo campañas de sanidad. La gente iba a buscar a Él. La gente iba atrás de Él. La gente iba a buscar a Jesús porque sabían que Él tenía el poder de sanar enfermos. Pero Jesús nunca se aprovechó de esa situación para decir, vengan porque los voy a sanar a todos. ¿Cuándo dijo eso? Nunca. Nunca lo dijo. La gente sabía que Él era Dios y que Él tenía el poder para sanar. ¿Se acuerdan de esa mujer? Si nada más tocare, dice, el borde, dice, de su manto, nada más con que alcance a tocarlo, dice, yo sé que voy a ser sana. ¿Quién le dijo a esa mujer que solamente tocando el borde de su manto? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién? La fe que ella tenía. ¿Y qué pasó? Tal y como ella lo pensó, se hizo. Y en cuanto pudo tocar el manto de Jesús, que sana. ¿Y qué dicen los aprovechadotes de ahora, esos que predican en la televisión? Mire, aquí traigo un pañuelo. Sacan el pañuelo y se limpian el sudor. Al primero que toque este pañuelo con mi sudor, va a sanar. Y ahí viene la gente corriendo hacia él. Ahí se vienen tropezando, cayendo, empujando unos a otros para ser el primero que toque el pañuelo. Una verdadera blasfemia. Trapos ungidos, falsos profetas, que quieren vivir de emociones, quieren darle a la gente lo que pide. ¿Quieres milagros? Aquí te damos milagros. ¿Quieres prodigios? Aquí te damos prodigios. ¿Qué es lo que estás buscando? Aquí te lo damos. No, aquí no te vamos a hablar de la Biblia ni de que te portes bien, no te vamos a hablar de santidad. Aquí no te vamos aquí no te vamos a molestar con eso. ¿Qué es lo que quieres? Para que vivas conforme. ¿Quieres milagros? Te los damos. Va, sobres. Iglesias llenas de gente que lo único que buscan es emoción, expectación, espectáculos. Es lo que desean, es lo que anhela ver dentro de las iglesias. Luces de colores, vapor, grandes músicos y todo. Iglesias, como decía un hermano, iglesias al servicio del cliente o al gusto del cliente. ¿Qué es lo que quieres? Eso te damos con tal de que estés aquí. Mire que los engaños del diablo, hermano. Por eso no le extrañe que espero que no le guste prender la televisión y ver ese canal. Al rato vamos a hablar de él. Pero ¿cuántos dicen o presumen tener poder para hacer esto? Grandes señales y prodigios. De tal manera que esa palabra, mire, grábesela, van a engañar
engañar, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún. Yo lo siento por la gente que no le gusta estudiar la Biblia. Yo lo siento por la gente que, mire, con trabajo si viene a la iglesia, porque lo hace con trabajo. Yo lo sé, que con trabajo viene a la iglesia. Gente que al final de cuentas, en un día determinado en el que tengan que mostrar sus convicciones, van a caer. Cualquiera los va a engañar. El morenito este que vino al Estadio Azteca el año pasado, que vino con todo un séquito de guaruras, de gente recibiéndolo en el aeropuerto con mariachi. T.B. Jones, ya me acordé, T.B. Jones se llamaba, que vino y que al Estadio Azteca y que va a ser estaban entrevistando a la gente, que este es el despertar de México. Ahora sí, México le llegó su hora. México para Cristo, sus frases favoritas. O sea, no sea payaso, hermano, o sea, hable cosas serias. El avivamiento llegó a la ciudad. Ya llenó el Estadio Azteca, nada más la cancha y unas partes de la tribuna. Pero de repente se apoderó un espíritu ahí de la gente. La mayoría empezó a sentirse mal y a vomitar. Y este cuate ni la Biblia abrió. ¿A qué vino? A ver. A llenarse las bolsas de pura lana. Una limusina esperándolo, luego en el aeropuerto una limusina para el profeta de Dios. Bola de tranzas. Porque eso es lo que son, tranzas. ¿Qué tenemos que hacer? Capítulo 18. Deuteronomio. Bueno, primero vayamos a Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. T.B. Joshua, sí, T.B. Joshua. Por allí va, T.B. Joshua. Ay. Es Deuteronomio capítulo 13. Todo esto usted lo tiene que conocer, hermano. Todo esto usted lo tiene que saber. Y yo se lo tengo que enseñar. Todo esto lo tengo que comunicar, que mostrar. Esto no solamente lo protege de ellos. Mire, antes de que usted lea esto incluso lo protege de mí, del pastor. Si el pastor un día le sale con una onda que óvole, esto lo protege hasta de mí. Deuteronomio capítulo 13, verso 1. Esto era lo que le decía Dios al pueblo de Israel. Después de que Dios les prohibió a los judíos involucrarse en la adoración de los cananeos, Dios les da este mandamiento, porque para los judíos era una tentación la idolatría, y Dios sabía lo que iba a pasar. Pero mire, ¿ya lo tiene Deuteronomio 13? Ahí le va. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal, esas palabras, señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová y vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Mire, se puede levantar un falso profeta o un soñador de sueños, porque, espéreme, cómo abundaban también los soñadores. No, hombre, es que soñé esto, es que soñé aquello. O sea, gente que ni conoce la Biblia, porque eso es un peligro,
decir yo soñé, y ni se salve en el Salmo 91. O sea, ¿de dónde sacan? Una persona que ni conoce la palabra de Dios y sale con que soñó, eso es un peligro. Así que si se levanta alguien así, que venga y nos diga, hermano pastor, lo soñé, o hermana fulanita, la soñé, y que esto y que aquello, espérate. Aunque se cumpla la señal o el prodigio que él te anunció, porque se puede dar, mire, dice el verso 2, y si se cumpliese, o si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, y todavía después te diga, vamos en poses de dioses ajenos, que no conociste, y todavía te diga, vamos a servirle, no des oído a esas palabras. Se contradice todo ahí. ¿Quién puede levantarse dentro de la iglesia y decir una señal, que se cumpla esa señal y todavía él te diga, vamos y adoremos a dioses ajenos? Fue una forma de probar Dios al pueblo de Israel, mandándoles un falso profeta. ¡Qué óvole! ¿Cómo es que Dios prueba a un pueblo? Mandándoles falsos profetas. Y Dios los probó para ver si andaban en sus mandamientos. Ya cuando veía a algunos que venían a predicar a nuestra congregación anterior, y de repente se aventaban unas ondas medio gruesas, dije, chanclas, ¿qué de veras? ¿Bolo? A ver, ¿quién es el padrino, la madrina? Mire, yo de veras decía, ¿de veras esto es de Dios? Yo me preguntaba, yo no estaba así todavía tan metido en la Biblia, yo no estaba tan metidazo así, pero yo sentía algo como decía, ¿esto es de Dios? Ver a la gente vomitar al final del culto. Yo decía, una vez, no sé si les comenté, uno de los hermanos, una vez fuimos a platicar con él ahí a la iglesia porque él estaba aquí de visita y él quería que yo hablara en las lenguas de él y él quería que yo repitiera lo que él decía. Tú también fuiste, bueno, fuimos los dos a hablar con él y él quería, y él y su esposa querían que nosotros repitiéramos las palabras, las lenguas que él hablaba, y él me decía, es que tienes que hablar en lenguas y repite conmigo, y quería que yo repitiera las lenguas de él. Pues obvio, yo no tenía un entendimiento claro todavía de esto. Yo me dejaba llevar y yo quería repetir lo que él decía. Y yo decía, yo ni puedo. Y a mí Dios no me dio el don de lenguas. Fíjese, a mí no me dio Dios el don de lenguas. Y yo tuve que convencerme de que si Dios no quiso dármelas, pues no me las quiso dar y ya. Pero yo vivía angustiado porque decían, si no hablas en lenguas casi ya te estás yendo al infierno. Decía, chancla, Señor, perdón. Hazme hablar en lengua, aunque sea totonaca, pero hazme hablar algo, Señor. Yo vivía angustiado. Pero fíjense lo que ocasionan. Falsos profetas. Así es de que, mire, no pongas oído a ellos. Tú tienes esto para conocer la verdad. No le eches la culpa al pastor ni al predicador, porque no te enseñaron. Ahí tú tienes una Biblia en tu casa y tú la debes de leer y estudiar. Y esto te va a preservar del error y de la falsa enseñanza. ¿Se acuerda del pueblo de Berea? Pablo fue a predicar ahí al pueblo de Berea, a la iglesia de Berea, y no se fueron con la finta que porque era Pablo, Ellos no dijeron, pues es Pablo, debe tener toda la verdad. No podemos poner en duda sus palabras. No, al contrario, nos vale que sea Pablo. Y se pusieron a buscar en la palabra si todo lo que Pablo les ha dicho es la verdad. ¡Qué óvole! Por eso, mire, esto es nuestro sustento, esto es nuestra vida, la palabra de Dios. Es la base de todo predicador, la palabra de Dios. Hoy un profeta ya no es profeta como en la antigüedad, se los he dicho muchas veces. Ya no existen esos de que se levantan y ahora el Señor dice así, bla, 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 bla. Y todavía bla, sopas. Ya no, ahora un predicador es ¿quién? Un profeta es aquel que predica la palabra de Dios.
el que comunica la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está completa, la palabra de Dios está ya, la revelación dada, ya nadie nos puede llegar con nuevas revelaciones ni nuevas payasadas, ya no. Solamente la palabra de Dios, que es la única verdad, la que nos hace libres a cada hijo de Dios. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Este es uno de mis pasajes favoritos. Ahorita le voy a decir por qué. Deuteronomio 18, verso 14. Deuteronomio 18, verso 14. Y me pones la otra imagen, hijo, por favor. Deuteronomio 18, verso 14. ¿Ya lo tiene? Esto le va a servir mucho a usted, ahorita le voy a decir por qué. Mire, Dios le estaba diciendo al pueblo, Dios estaba amonestando a Israel acerca de esas costumbres paganas, esas costumbres idolátricas, y Dios los estaba reprendiendo, y les decía, ¿por qué estas naciones que vas a heredar, o sea, Israel, a dónde vas a ir a parar tú, a donde tú te vas a establecer, a donde están estos lugares, estas naciones, ¿con qué te vas a encontrar? Mire, con agoreros y adivinos. Dice, ¿por qué estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios? O sea, más a ti, también te incluye a ti. Porque los cristianos ya no, ni siquiera el horóscopo, Porque usted, si usted compra su periodiquito cada mañana, usted, ¿qué signo soy? A ver qué me dice hoy. No salgas de tu casa. Chin, dice mi horóscopo que no sale. Luego tu otra revista también lees el horóscopo y te dice, sal porque este día es maravilloso. Entonces, ¿a quién le hago caso? Pero ya ni nosotros los cristianos tenemos signos zodiacal, nada de que yo traigo mi pendiente, que con mi signo del zodiaco, que yo soy Géminis, que yo Tauro, que tú Cáncer, que ya no, eso no es del cristiano. Pero mira, dice el verso 15, profeta de en medio de ti, fíjate, de en medio de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. Dice, a él oiréis, a él sí. Está hablando de un profeta que iba a venir. Dice el verso 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Más, a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y ponga atención en esto. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Por qué? Porque se atrevió a dar palabra en el nombre de Dios cuando ni siquiera Dios le dijo que hablara. Y si dijeres en tu corazón, pregunta, esto es para todos, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Adelántame la otra, hijo, por favor, ahorita regresamos a esa. Mire, esta palabra, aplíquesela a todos aquellos que quieran venir a su casa y decirle, el Señor me dio nueva revelación. ¿Como quién? El primero. ¿Sabe usted quién es el primero? Se llama Carlos Russell, el fundador, ni más ni menos que una de las más grandes sectas que se llama Los Testigos de Jehová. Dice él perteneció a una iglesia adventista, se separó, no le gustó, dice que se metió a estudiar la Biblia y Dios, fíjate, Dios le dijo, todas las religiones no sirven para nada, tú ponte a escribir lo que yo te voy a decir. Y empezó a escribir su nueva doctrina, la doctrina que usted conoce hoy como la doctrina de los testigos de Jehová.
y se avienta unas mafufadas buenas. Él fundó la secta de los Testigos de Jehová, que en un principio no se llamaban los Testigos de Jehová, sino estudiantes de la Biblia, pero erró en las interpretaciones de la Biblia, tradujo mal, porque después ya hubo una traducción de la Biblia a la traducción del Nuevo Mundo, donde comenzaron a pervertir toda la palabra de Dios, añadirle palabras que no tenían que añadir, empezaron a decir que mucha gente que ellos no anhelaban el cielo, sino la tierra. Por eso las revistas de la Atalaya usted siempre ve dibujos o caricaturas de gente que está disfrutando la naturaleza, porque ellos no anhelan el cielo, ellos anhelan la tierra. Y él empezó a pervertir toda la doctrina de la palabra de Dios. Toda, al grado que niega rotundamente que Jesucristo es Dios. Es lo peor que pueden hacer. Y esta palabra se le aplica a ellos. Si tal profeta se pone a decir cosas que yo no le mandé y que no se cumplen, y ni siquiera están avaladas por la palabra de Dios, ¿cómo lo debemos de considerar? Falso profeta. Se puso a profetizar que en los años 1800, por ahí dijo que Cristo había regresado al mundo en forma invisible, que el regreso de Cristo iba a ser en 1914, después lo cambió a 1915, lo cambió a 1918, y Cristo nunca regresó. Muchos testigos de Jehová vendieron sus propiedades porque decían Cristo ya viene. Nunca pasó. Entonces, ¿cómo lo debemos de considerar cuando no se cumple lo que él dijo? ¿Cómo se considera? Falso profeta. Es lo que yo le digo a los testigos de Jehová. Pero son aferrados, aman su orgullo y no les gusta que alguien les enseñe, porque ellos van a enseñar. Ellos no van con la mente de que alguien les enseñe, no. Pero cuando tú les empiezas a mencionar esto, entonces ahí es donde ellos empiezan a tratar de escabullirse. A mí, ¿cuántos no me han prometido regresar para seguir hablando de la palabra y nunca regresan? Nunca. Porque no tienen las respuestas, porque la palabra que ellos manejan solamente es la palabra de sus líderes, de los atalayas, de los que escriben todas estas literaturas. Entonces, tache al primero, falso profeta, Carlos Russell. El segundo, espero que usted lo reconozca. Mire qué finta tiene, sus patillitas acá. José Smith, fundador de los mormones. Un día no sé de cuál se fumó y se levantó diciendo que Dios le había dado unas tablas que él tenía que leer con unos lentes especiales, unas tablas que estaban escritas en egipcio cuneiforme, y él comenzó a escribir lo que usted conoce hoy como el Libro del Mormón, donde es una escritura que, miren, nada tiene que ver con Dios. Incluso se copió unas partes de la Biblia y las pegó al Libro del Mormón. Tuvo alrededor de 40 esposas, por eso ellos practicaban la poligamia. Ellos practicaban la poligamia, después, ahora ya la prohíben la poligamia, pero por ahí sé que se casan en secreto con otras mujeres, porque como ellos pretenden ser dioses de algún planeta en especial, necesitan mujeres para procrear hijos y puedan habitar ese planeta. Mire, el que le añadiere palabras, yo le voy a añadir las plagas que están escritas. O el que le quitare, voy a quitar su nombre del libro. Él añadió el Tercer Testamento, el Libro del Mormón. Dice que a él le habló un ángel llamado Moroni, y que todo lo que le dijo también lo mismo, que es raro. A todos les dice lo mismo. Vamos a tener que agarrar a ese ángel y decir, oye, ya no te pases, a todos los andas engañando. Dijo, las religiones que están alrededor no valen. Así es que te voy a enseñar la verdad a ti. Mire, por eso se hacen las sectas. Porque sus fundadores dicen ser los únicos ungidos y dicen ser la única iglesia verdadera del mundo. Cuando alguien empieza con esas payasadas de que son los únicos, mire, hacerse a un lado. José Smith, líder o fundador de los mormones. Prohíben tomar café, prohíben tomar té, prohíben tomar Coca-Cola, prohíben, por supuesto, bueno, el alcohol, cualquier cosa que los mantenga así en la nube, todo lo prohíben.
No sé si usted ha visto misioneros que andan predicando, un negrito y un güerito. Dicen que los negritos son negritos porque fueron cobardes en el cielo y no quisieron pelear en la batalla que presentó, y Dios los castigó naciendo negritos. O sea, mire qué gandallas son. Por eso cuando ve un negrito es un cobarde, dicen los mormones, y que Dios los castigó así. Pero de las peores cosas que enseñan es de que Jesús y Satanás son hermanos, que Dios es el papá de los dos, y que como Dios escogió el plan de Jesús para salvar al hombre, por eso el diablo se enojó y hizo guerra contra él. Pero ellos enseñan que Cristo y el diablo son hermanos. Fíjese nada más. La tercera, con cara de yo no fui. Mire la finta. ¿Cómo cree que se llama esa mujer? Bueno, es fundadora de los adventistas, Elena G. White. Elena White, que también escribió muchos libros, muchos textos enseñando la palabra. Prohíbe que se celebre a Dios el domingo. Ella empezó a escribir que los que no celebraban el sábado o no guardaban el sábado ya tenían la marca del anticristo en la frente. Ella y su esposo comenzaron con esta nueva revelación de Dios que dicen ellos, los adventistas del séptimo día, una iglesia que también nada tiene que ver con la palabra de Dios. O sea, ella escribió muchos libros donde vive más de su ego de escritora que de una verdadera doctrina sana de la palabra de Dios. También escribió muchas cosas que ahorita ya no me va a dar tiempo de pronunciarlas todas, pero entra en la categoría de los falsos profetas de la antigüedad. El cuarto, pues, conocidísimo. Pude haber puesto la de Pancho primero, pero quise mostrar que no solamente es él, sino es todo un sistema de paganismo, de falsa doctrina, de ir en contra de Cristo. El Papa se hace llamar vicario de Cristo, pero la palabra vicario significa estar a favor o en contra. Y él precisamente está en contra de Cristo, al grado de querer tomar su lugar aquí en el mundo. Los cardenales, los obispos, los curitas, las monjas, todo es un sistema religioso pagano que la palabra de Dios no enseña. Por eso hay que considerar los falsos profetas, porque ellos enseñan que el hombre cuando muere se va a un purgatorio, no se va ni al cielo ni al infierno, sino se va a un estado intermedio. Ellos están equivocados en muchas enseñanzas, cambiaron 5 de los 10 mandamientos, adoran imágenes, practican la idolatría. No lo podemos considerar una iglesia cristiana, todo lo contrario, es una iglesia anticristiana, que no vive de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios ni pinta en la iglesia católica, la Biblia ni siquiera se maneja como se debe de manejar, para ellos lo importante es el catecismo. Así es de que errados, tache, también entra dentro de este grupo. Pero en el mundo evangélico no estamos atrás. Mire lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Regrésame tantito la imagen, hijo, por favor. Mateo capítulo 7, verso 15. Mateo 7, verso 15. Aquí está, y mire, ya desde entonces Cristo, en sus tiempos, Él ya nos advertía acerca de esto. Dice, guardaos de quién, o sea, protégete, cuídate de los falsos profetas. Pero ¿a quién vienen? ¿A quién vienen? A ti. Un falso profeta viene hacia ti, vienen a nosotros. Vienen a nosotros, la iglesia, a los cristianos. Un falso profeta no necesita engañar a los que ya están engañados. Un falso profeta no necesita engañar a los que ya viven así. El falso profeta tiene que engañar a los que conocen la verdad. Y lo tiene que lograr de cualquier manera. Por eso usan ese poder engañoso. Pero mira lo que dice. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. ¿Pero cómo? Con vestidos de ovejas, pero por dentro son... Oye, pero si viene disfrazado, ¿cómo lo voy a reconocer? Dice el verso 16. ¿Cómo los reconozco? ¿Por sus frutos
los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O se recogen higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y da la explicación. ¿Cómo reconocemos un falso profeta? Por sus frutos. La que sigue. El último que está aquí abajo fue un reverendo evangélico, pero conocidísimo, Jim Jones, que llevó a la muerte casi a un suicidio colectivo a casi 1,000 personas tomando cianuro con Coca-Cola. Y todos, el 18 de noviembre de 1978 me parece, todos murieron en un mismo evento, cuando todos se envenenaron, se suicidaron, porque él vivía de ellos. Era un hombre que los esclavizó, los maltrató, abusó de ellos, los cambió de lugares. El último lugar donde estuvieron fue en Guyana, en Johanneston. Ahí compró él un terreno y se llevó toda la iglesia. Y los seguidores ciegos que no percibían las cosas. Incluso llegaron a matar a un senador cuando fue a ver qué onda que estaba pasando ahí, lo mataron. Pero hubo una revolución ahí y él dijo, nos quieren destruir porque saben que somos la verdadera iglesia. E hizo que la gente tomara cianuro, se la vivió con Kool-Aid, con Coca-Cola, con cualquier bebida, con jugo, y prefirieron suicidarse antes de que pudieran acabar con la iglesia que se llamaba la iglesia del pueblo o el templo del pueblo. A ese grado empezaron a llegar los falsos profetas. Fue donde ya la gente comenzó a poner atención en el poder que se tenía de una persona que conocía la Biblia, pero que tenía la facilidad de engañar a otros. Por eso les digo, mire, esto es lo que los va a proteger, esto es lo que les va a dar entendimiento de cuidarse de las cosas que se están enseñando hoy. La que sigue, hijo. Pero hay otro, ahí no para la cosa. Mire, Aarón, Joaquín, fundador ni más ni menos que de una de las iglesias poderosamente ricas de México, la Luz del Mundo. Tiene un templo de casi 36 millones de dólares, tiene casi 40,000 miembros, es más grande que la basílica. Pero este es el fundador, el papá. Dice que un ángel se le apareció y le dijo, ya no te vas a llamar Joaquín, ahora te vas a llamar Aarón. Y se empezaron a llamar los aaronitas. Después cambió el nombre a la iglesia, la Luz del Mundo. Pero, no hombre, hermano, es un mini Vaticano ahí. Está en Guadalajara, en la provincia, La Hermosa, una colonia que se construyó especialmente para este lugar. El de medio que está ahí saludando a todos es el hijo de él, se llama Samuel. Él acaba de morir el año pasado. Pero mire, él cuando va caminando por las calles, todos los que viven en la colonia, que pertenecen a la iglesia, a la Luz del Mundo, todos se tienen que vestir de blanco para recibirlo. Él es el pastor de la iglesia, o era el pastor de la iglesia de la Luz del Mundo. Y él hace su recorrido por las calles, y como el Papa, toda la gente lo va saludando. Igual. Es un hombre inmensamente rico, fue acusado de abuso sexual, no le pudieron comprobar nada, pero varias mujeres se quejaron de que este hombre abusaba de las jovencitas. Pero incluso la familia les dejaba de hablar a las muchachas porque decían que estaban atentando contra el varón de Dios. Fíjese el engaño. Ya en la tercera imagen se ve cuando está entrando al templo. Tiene su pasillo propio para que él entre. El pasillo para que él vaya, conforme vaya entrando al templo, la gente lo vaya saludando. Mire, hasta con colores y toda o sea, todo un showman. Aquí está la iglesia y toda la colonia está alrededor. Bueno, todas las calles convergen hacia el centro donde está ubicada la iglesia. O sea, todo está dispuesto para que esto sea el centro, la atención de todo. Y aquí está la iglesia llenecita. De un lado se sientan los hombres y de un lado se sientan las mujeres. Y todo es un engaño. Tienen su himnario, ellos en sus himnos le cantan a su fundador, a Samuel Joaquín, ellos le cantan a él, para ellos él es el Dios. No crean que no lo ven como un profeta nada más, lo ven como Dios casi. Viven engañados, las mujeres tienen que vestir de cierta manera, los hombres de cierta manera.
pero le tienen que rendir tributos a Él y tienen que trabajar para Él, porque si quieren seguir viviendo en esa colonia, tienen que trabajar para Él. Son hombres inmensamente ricos, millonarios, está ligado a un partido político, o sea, tiene el poder. Tiene el poder. Ahora ya murió este cuate, ahora está su hijo, para variar, ¿no? O sea, ahí están. Y ese es el poderío económico que puede alcanzar un falso profeta. Los de la luz del mundo. Y aquí en La Raza hay una iglesia grandecilla. No, hombre, o sea, no se miden. Hay varias iglesias de la luz del mundo en varios lugares. La que sigue, por favor, hijo. Pero mire, busque Segunda de Pedro, ahí lo leemos. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero falsos maestros que introducirán herejías destructoras y muchos, ahí está el punto, muchos seguirán sus disoluciones y el camino verdadero será blasfemado. El camino verdadero será blasfemado y por avaricia explotarán a la iglesia con palabras engañosas. Mire, esta semana estaba viendo este canal de enlace, está la maratónica. Mire, todo lo que dicen con tal de sacarle dinero a la gente. Mire, son maestros del engaño, maestrazos para engañar y para sacarle la lana a la gente. Y estos son solo algunos. La lista es tremenda. Si me pongo a mencionar a todos, no acabo, hermanos. Pero mire, tiene uno bien conocido llamado, ¿sí sabe lo que significa dinero en inglés? ¿O cómo se dice dinero en inglés? Cash. ¿Y cómo le está diciendo? Cash Luna, que dice, que enseña que nosotros somos Jehová Juniors. Si Dios es nuestro Padre Jehová, nosotros tenemos que ser Jehová Juniors. Dice que la iglesia se debe de ver como una empresa, no como una iglesia, como una empresa que reditúe dinero, ganancias. Acaba de construir uno de los templos más grandes de los cristianos, o bueno, de los que se llaman cristianos, que se llama la Ciudad de Dios. Tiene un templo que acaba de construir, que está tremendo, en un terreno allá en Guatemala. La otra señora que fuma de la Golden de Acapulco, que se llama Ana Méndez, que dice que vivió la misma experiencia de Juan el Apóstol cuando fue sacado de su cuerpo para ir a la iglesia, a la isla de Patmos, que escribió el Apocalipsis. Dice que ella vivió lo mismito que Juan, lo mismo. También fue sacada de su cuerpo y que fue llevada a la isla de Patmos. Eso se llama viajes astrales y eso es brujería. Fíjese nada más, y cuánta gente le cree a esa señora. Pinta cuadros al óleo, que porque el Espíritu Santo la guía que los pinte, y que el que lo tenga en su casa ese cuadro va a abrir la puerta de la bendición, pero cada cuadro le cuesta $5,000. El otro, José Luis de Jesús Miranda, que ya también murió, que se decía que era el Cristo encarnado, que también se hizo llamar el diablo. Benny Hinn, que fue uno de los que comenzó esta revolución, con su libro que escribió acerca de, o que se llamaba Buenos Días Espíritu Santo, que fue un bestseller. Mucha gente le creyó. Bueno, su esposo no lo tengo aquí, pero creo que lo tengo en la otra lámina, pero ella se llama Ana Maldonado, esposa de Guillermo Maldonado, y esa vieja es una bruja. Esa señora dice puras babosadas cuando está hablando, pero de veras babosadas, y perdónenme la expresión, habla puras estupideces la señora. Y la gente riéndose con ella porque dice puras babosadas. Mire, blasfemias, herejías, se burla de la gente que busca a Dios. La otra, hijo, por favor. Y mírelos, ahí están en plena acción, diciéndole a la gente cáigase con su lana. Y mire las ovejitas acá bien chistosas viendo el canal, una aquí con su mamilita todavía, pues es recién convertida, esta tomándose su refresco de McDonald's, y mientras aquí se ve el brazo, cómo las empiezan a trasquilar. Y ellas ni en cuenta. Mire, o sea, por sus frutos, dice la palabra de Dios, serán ¿qué cosa? Conocidos. Por eso vuelvo a lo mejor a ser repetitivo. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, cualquier pelado de estos lo va a engañar.
pacte con Dios. Pacte con Dios. Mire, en la Biblia nunca va a encontrar que un hombre haya pactado con Dios, porque el hombre es mentiroso. ¿Dios le va a aceptar su pacto a un hombre? El que siempre hizo los pactos con el hombre fue Dios, pero nunca el hombre con Dios. Dios fue el que estableció los pactos, las condiciones, las formas. Pero si tú vienes a decirme, es que yo ya pacté con Dios, eres un mentiroso, porque eso bíblicamente no se puede. Aquí nada de pactos, aquí es de compromisos, de responsabilidades, de entrega, de compromiso. Eso es la vida del cristiano, de vivir en santidad, de vivir lejos de la maldad, del pecado. Eso es lo que le corresponde al Hijo de Dios. Pero no creas tú que porque si les das tu lana a ellos, Dios te tiene que hacer un favor especial. ¿Dónde dice? ¿Dónde menciona la palabra de Dios que le caigas con una lana y te salvas de orar un año por tu familiar enfermo? Te salvas un año de orar por tu esposo, por tu esposa. Con que le entres, mira, nosotros te ayudamos. Lo mismo hacía Juan Testel o Tetzel, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero un hombre que predicaba acerca del horror del infierno, del purgatorio, y lo mandaron los papas romanos para que con esa lana que saliera de esa predicación pudieran construir lo que usted conoce hoy como la Catedral de San Pedro, allá en Roma. Salió para la construcción de todas esas gentes espantadas que dieron para que él orara y les diera una bula especial y ellos pudieran librarse del infierno o de algún familiar para que estuvieran en un lugar de reposo. Ahí está el engaño, grande, grande, grande. ¿De dónde sacó tantos millones la Iglesia Católica? Del engaño, de decirle a la gente, yo te voy a ayudar, nada más éntrale con una lana, yo te ayudo a sacar a tu familiar del purgatorio. Ahí está. Ahí está. Esto es extensísimo. Hablar de los falsos profetas es algo extenso, extenso, extenso. Hay pasajes impresionantes en la palabra de Dios de cómo Dios mismo manda un espíritu engañador al pueblo para que los confunda. Porque ese pueblo era ya malo para con Dios. Pero ahorita ya, mire, ya me ganó el tiempo. Voy a tener que decirle a la señora que me incremente el tiempo porque no alcanza. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:5? Ya con esto terminamos. 1 Timoteo capítulo 6, verso 5. A ver, Timoteo, escucha mi consejo. Timoteo, un pastor joven, probablemente muy inexperto, a lo mejor temeroso para tomar algunas decisiones, pero mira, este es mi consejo, le decía Pablo, 1 Timoteo 6, verso 5. Bueno, desde el verso 3 vamos a leerlo, 1 Timoteo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa, fíjese, si alguno enseña ¿qué? Otra cosa, o sea, ¿qué se refiere a otra cosa? Algo diferente al Evangelio. Y no se conforma, o sea, no habla conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y no habla de acuerdo a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice, está envanecido, o sea, es un ignorante, nada sabe. ¿Y qué dice? Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen, 1, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como que fuente de ganancia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, ¿qué tengo que hacer con ellos? Apartarme de ellos, de los que usan el Evangelio como una fuente de ganancia. Y de que los hay,
Los hay. Luego les traigo la foto de un cajero automático que está dentro de una iglesia cristiana en Argentina. Ah, ¿no traes para el diezmo? Espérame, ahí está el cajero, ya te puse cajero. Con tu tarjeta de crédito, métela y mira, ¿cuánto le vas a echar? Pero, ¿qué crees que el cajero nada más acepta de 500 para arriba? Es que lo mínimo es 500, hijo. Y pues ya qué, pastor, ahí está. Le voy a traer la foto, va a ver. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias esta mañana porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos revelas la verdad de tu palabra a través del Espíritu Santo, Señor. Pero lo único que podemos hacer es poner por obra esas benditas palabras que tú nos dejas como advertencia, que nos dejas, Señor, como un recurso para nosotros protegernos del engaño, de los falsos pastores, de los falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos predicadores, falsos cristos, falsos profetas. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es la que nos enseña a protegernos de tales. Te ruego en el nombre de Jesús que siga siendo con este pueblo casa de Dios. Son señales de los últimos tiempos y es una señal que se está cumpliendo enfrente de nuestros ojos. Hemos visto, Señor, cómo empezaron a surgir nuevas doctrinas, falsos profetas, empezaron a surgir sectas, pero dice la palabra de Dios que me cuide de los que salen de en medio de nosotros, porque en medio de vosotros hay lobos rapaces, en medio, y esos son los más peligrosos, los que salen de en medio de nosotros. Señor, ayúdanos a estar preparados para saber discernir a un falso predicador, un falso profeta. Danos el Espíritu Santo, Dios, para hacerlo. Danos tu palabra y sigue siendo con nosotros, Señor. Pero